Ok, muy buenas noches, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente, contento de verles. Ya me estoy acostumbrando a verles los días martes, así que es una bonita cosa. Eh, este privilegio que nos permite la tecnología también, cuando lo usamos para el bien, ¿cierto? De poder ver hermanos que de otra manera sería tan difícil verles, mucho menos verles tan seguido. Así que hay varios en las pantallas que las recordamos con mucho cariño. Y que bueno, es lindo poder estar acá reunidos de esta manera y tanto mejor compartiendo la palabra del Señor. Para mí es un privilegio, es un honor eh, poder ser parte de la instrucción a la Iglesia del Señor y al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Así lo siento, así lo oro al Señor también cuando me preparo y busco delante de Él que me guíe. Así que vamos a continuar en la voluntad del Señor con nuestra carta a los Colosenses, que muy bien dice mi hermano Camilo respecto a lo que la carta un poco más adelante se nos empieza a profundizar, ¿cierto? Respecto al propósito, eh, el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió estos 4 breves pero potentes capítulos. Vamos a continuar con el capítulo 1 y vamos a avanzar con la parte B del capítulo del versículo 9 y Dios mediante el versículo 10 también. Vamos a comentar solamente el versículo 11, pero vamos a estar centrados en el versículo final del versículo 9 y todo el versículo 10. Vamos a leer, por tanto, desde el versículo 3 para siempre leer el contexto de lo que estamos estudiando. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O mejor leído, hermanos, sería que siempre que oramos, eh, o mejor dicho, sería damos siempre gracias a Dios cada vez que oramos por ustedes. Ese es como el sentido de lo que el Pablo está diciendo. Damos gracias a Dios siempre que oramos por ustedes, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí nomás la palabra del Señor. Eh, Hemos estado introduciéndonos en esta extraordinaria carta y hemos dicho que esta primera sección es una oración del apóstol Pablo que está presente desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14. Una oración tremenda, una oración en que el apóstol Pablo nos deja ver y Dios, inspirando también al apóstol Pablo por su espíritu, nos deja ver cuál es el verdadero propósito, entre otras cosas, de la oración de un hombre de Dios, de un siervo de Dios. Entonces, la primera parte de esa oración, que abarca desde el versículo 3 al versículo 8, es una oración de gratitud. El apóstol Pablo da gracias a Dios
pero no da gracias a Dios por cualquier cosa, ni da gracias a Dios por algo relacionado con él, sino que da gracias a Dios por los hermanos de Colosas, una iglesia a la cual él no conocía, en la cual él no participó en su trabajo evangelístico de fundación, sino aparentemente fue Epafras. Pero sin embargo, este hermano, el apóstol Pablo, da gracias a Dios por estos hermanos. Y específicamente no da gracias por cualquier cosa de ellos, sino que da gracias por dos cosas. Da gracias por lo que escucha de los hermanos de Colosas a partir de Epafras. Epafras le habla, pareciera ser que le habla en una confianza muy personal de parte de Epafras a Pablo, allí en la cárcel. Y, y le habla y le hace saber que los hermanos de Colosas son hermanos fervientes en la fe, hermanos fieles a la fe en el Señor Jesucristo y hermanos que aman a los santos en Cristo Jesús. Entonces Pablo se goza con eso, se alegra con eso y no hay otra cosa que hacer reuniones de oración ahí con los que le acompañan, que era un grupo importante de hermanos, para darle gracias a los hermanos, a Dios, por estos creyentes de Colosas. Y bueno, y ya desde el versículo 3, algo que no habíamos mencionado, empieza a notarse un poco el tono de la carta o el propósito de la carta, porque dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, y no dice Dios solamente, dice Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso ya empezamos a ver un poco el tono de la carta en términos de lo que él busca prevenir, corregir, advertir a los hermanos de Colosas. Que Jesucristo no es un semidios, que Jesucristo no es, como decían los gnósticos, un eón, un subdios a través del cual podemos acceder a Dios. No, Jesucristo es Dios mismo, de tal manera que le damos gracias a Dios, pero que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, de ese Jesucristo en el cual ustedes han creído. Así que nadie les venga con una doctrina diferente. Jesucristo es Dios. Como citaba nuestro hermano Camilo, el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero agrega, para corrección doctrinal de los hermanos, y vosotros estáis completos en él. Pues bien, versículos 3 al versículo 8, gratitud. Gratitud por la fe, gratitud por el amor, gratitud por cómo estos hermanos fervorosos habían comenzado su vida cristiana. Del versículo 9 al versículo 14 es la segunda sección de su oración, que es una petición, es un ruego, que comienza con un ruego, así lo mencionamos en la reunión pasada, comienza con un ruego, y esto es la estructura del pasaje, comienza con un ruego pidiéndole a Dios que Dios llene del conocimiento de su voluntad a los hermanos de Colosas. Sigue con una exhortación que está implícita en su ruego, una exhortación a los hermanos de Colosas respecto a qué hacer con ese conocimiento, y es parte de lo que vamos a continuar viendo hoy día. Y cierra su extraordinaria oración del apóstol Pablo, una oración muy exhortativa, muy doctrinal. Cierra su extraordinaria oración dando gracias nuevamente a Dios. Cierra con gratitud, abre con gratitud y cierra con gratitud allí en el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y hoy día vamos a continuar con el versículo 9, 10 y vamos a raspar solamente el versículo 11. Debemos recordar la enseñanza que estamos procurando sacar de estos dos versículos, versículos 9 y 10. Que nosotros comprendamos, esta es la enseñanza, que nosotros comprendamos la importancia de pedir a Dios por conocer su voluntad, porque yo conozca su voluntad y porque mis hermanos conozcan su voluntad. Que puedas saber, además, en segundo lugar, que conocer su voluntad tiene un propósito. El propósito de conocer su voluntad es andar en fidelidad a Dios. Ese es el resumen de lo que procuramos aprender de estos dos versículos. Así que vamos a leer versículo 9, dice así, capítulo 1, verso 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, hasta ahí, esta voluntad que damos la semana pasada, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un teólogo muy famoso, que hay hermanos que le conocen, tienen libros de él, que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Fue un creyente, un teólogo alemán, intelectualmente brillante en términos de sus conocimientos, que realizó estudios en diversos centros de estudio de la época, dominaba la teología sistemática, dominaba la ética, las lenguas bíblicas, hebreo, griego. Era un erudito, además joven, muy prometedor, respetado en el ambiente académico biblista. Pero llegó un momento en la vida de este creyente, de este hermano, llegó un momento en su vida en que él se dio cuenta que el verdadero conocimiento de Dios debía guiarlo a cambios en su vida. No era el conocimiento de Dios, se dio cuenta que no era un conocimiento que venía para que él adquiriera ese conocimiento únicamente. Él se dio cuenta de que él debía con ese conocimiento generar cambios concretos en su vida. A este joven teólogo le tocó vivir la época del ascenso de Hitler en Alemania. Y Bonhoeffer no se contentó en esta convicción que fue adquiriendo sobre el conocimiento de Dios. No se contentó con observar desde la comodidad de su escritorio lo que estaba sucediendo. Mientras muchos creyentes de la época, algunos teólogos también, guardaban silencio, Bonhoeffer se unió activamente a la iglesia, que en la época le llamaron la iglesia confesante, un movimiento cristiano que resistía las políticas del Tercer Reich. Y no solo predicó contra Hitler, sino que llegó a participar en una conspiración para derrocarlo. Su profundo conocimiento teológico le decía que la fe sin obras es muerta. Y aunque sabía que sus acciones podían costarle la vida, eligió vivir su fe con coherencia, no con comodidad. Fue arrestado, fue arrestado en 1943 y antes de ser ejecutado 2 años después, en el año 1945, en un campo de concentración, escribió estas palabras: el conocimiento solo tiene valor cuando se convierte en acción. Y él estaba pensando en el conocimiento de Dios. Y hermano, yo no digo que debamos hacer cosas similares a las que él hizo. Lo que el texto de Colosenses nos plantea es que el conocimiento de Dios o el conocimiento de su voluntad, que es equivalente, es lo mismo en las Escrituras, es entregado no solamente a aquellos que la buscan incansablemente en oración, que es lo que estuvimos viendo en la primera reunión de Colosenses. No solamente Dios le entrega ese conocimiento a aquellos que la buscan incansablemente en oración, sino que además se la entrega a aquellos que muestran que disponen sus corazones y sus vidas para la obediencia. Lo repito, Dios entrega el precioso tesoro de su conocimiento, del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad, no únicamente a aquellos que buscan incansablemente en oración el poder conocer a Dios, sino que además a aquellos que disponen, ordenan sus vidas y sus corazones para la obediencia a Dios. Y sí, el Señor se fija en esto último que estoy diciendo. ¿Recuerdan a Abraham? Dios dijo de Abraham, aún antes de involucrarse demasiado con él dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo lo sé. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras, él lo expresó de esta manera: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, fíjese lo que agregó el Señor Jesús, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo digo, ¿cómo, Marcelo, cómo es eso? ¿Acaso Dios no nos ama a todos los creyentes? Sí, claro, nos ama a todos los creyentes. Pero hay un amor particular
No sé qué adjetivo utilizar, hermanos, pero un amor especial, un amor que se concretiza de manera particular, no con todos los creyentes, sino que de entre los creyentes, con aquellos creyentes que se ponen en la senda de la obediencia y de guardar los mandamientos de Dios. Y el texto de Juan que estoy citando dice así: el que me ama será amado por mi Padre. Y agrega, y es más enfático, y dice, y yo le amaré. Es decir, como una confluencia de amor hacia esa persona. Y finaliza diciendo, y me manifestaré a él. En otras palabras, lo que estamos conversando de Colosenses. Me revelaré a él, me mostraré a él, me haré conocer a esa persona. Juan 14:21. Y más abajo, por ahí por el versículo 23, dice algo más revelador todavía. Porque ¿saben qué, hermano? No hay conocimiento de Dios sin obediencia. No hay conocimiento de Dios sin obediencia. Y de esto nos enseña nuestro pasaje de hoy. Vamos a explicar muy brevemente cómo está estructurado estos versículos, estos tres versículos, 9, 10 y 11. Pablo ora y ruega por los colosenses. Y el contenido del ruego es este: que Dios llene a los colosenses del conocimiento profundo, como estuvimos viendo en la reunión pasada, el conocimiento profundo de su voluntad. Es decir, él hacía un ruego a Dios, quien en su gracia y en su sabiduría quiere y puede hacer esto: llenar a estos hermanos del conocimiento de su voluntad. Y el propósito de esta búsqueda es que los colosenses anden como es digno del Señor. Esa es un poco la estructura de estos dos versículos y medio. Es el ruego de Dios, de parte de Pablo hacia Dios, para que Dios les conceda a estos hermanos ser llenos del conocimiento profundo de Dios. Y que ese conocimiento tiene un propósito, no es dado porque sí. Ese conocimiento tiene el propósito que los colosenses, y a través de los colosenses nosotros, andemos como es digno del Señor. Además, y siguiendo un poco con la estructura de estos versículos, el autor inspirado, que es Pablo, ha usado una estructura literaria deliberada, hermano, en estos versículos. Pablo hace mucho uso de estructuras literarias. Y Pablo lo usó en estos dos versículos. Una estructura literaria deliberada, es decir, con un propósito específico. Haciendo uso de la palabra todo. Quiero que usted se fije, lea esos dos versículos y medio y cuente la cantidad de veces que aparece la palabra todo. Claramente, el autor tiene la intención de guiar nuestra lectura, guiar nuestros ojos cuando estamos leyendo, guiar nuestro aprendizaje y la exhortación en nuestras conciencias al hacer uso de una figura literaria, de la repetición. Ser lleno, fíjense bien, ser lleno, primero todo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese primer todo se aplica para sabiduría como para inteligencia. Ser lleno, uno podría repetirlo. Ser lleno en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Pero luego viene un segundo todo, agradándole en todo. Pero viene un tercer todo, llevando fruto en toda buena obra. Está como entrelazando, está como dejando todo compacto. ¿Eh? Pero viene un cuarto todo, dice, fortalecidos con todo poder. Y finalmente el último todo, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, el apóstol tejió con la palabra todo la sección completa, para que entendamos de alguna manera que el conocimiento de Dios, ese conocimiento que Dios entrega, no el conocimiento que usted adquiere, no, el conocimiento que Dios entrega, ese conocimiento afecta todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra vida, la vida visible, la vida no tan visible, afecta nuestro todo.
Y es así que quiero que saquemos 4 lecciones a partir de estos 2 versículos y medio. La primera es que Dios se revela a sí mismo para transformar tu vida. Primera lección es que Dios se revela a sí mismo para transformar tu vida. El conocimiento de Dios, de su voluntad, Dios lo entrega de tal forma que lo puedas vivir, hermano o hermana. Dios lo entrega de tal forma que tú lo puedas vivir. Por eso dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero agrega, dice así, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. En casa, nosotros tenemos, en mi casa, yo creo que en todas las casas hay una, tenemos un sartén de acero para cocinar huevos, para cocinar carne. Y cuando lo hacemos, el fierro de esta sartén se calienta enormemente. Sería imposible, hermano, tomar esa sartén si no tuviera un mango, si no tuviera una asa. Así es el conocimiento de Dios. Dios lo entrega con una asa, con un mango, para que lo puedas tomar y hacer uso de él en tu vida, lo puedas aplicar en tu vida, lo puedas traer a tu vida y puedas tomar decisiones conscientes con ese conocimiento. Y a eso la Biblia le llama sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? Es esto. Es la habilidad para tomar decisiones apropiadas en las diferentes circunstancias de tu vida, considerando el temor de Dios. Lo repito, es la habilidad para tomar decisiones apropiadas en las diferentes circunstancias de tu vida, considerando el temor de Dios. Eso es la sabiduría. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia también es una habilidad, pero es la habilidad de entender y evaluar, sopesar las diferentes circunstancias que te toca vivir, antes incluso de tomar cualquier definición de acción. Es poder entender, es poder evaluar las circunstancias que estoy viviendo, para luego con sabiduría definir qué acciones voy a tomar en mi vida, ya sea en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de aquellos que te corresponda ayudar o guiar. Un ejemplo, un padre o una madre que está criando un hijo adolescente, que está ese hijo atravesando una profunda rebeldía. Su padre con inteligencia de Dios, de parte de Dios, un creyente, un padre creyente con inteligencia de parte de Dios, es capaz de juntar, de reunir diversos aspectos de la vida de su hijo. Reúne los hechos, procura entender las emociones, procura conocer el contexto de sus amigos, de la familia, encuentra alineamientos en la palabra de Dios para guiar a su hijo, que aplican en el caso, y logra internalizar, comprender la situación que está generando esa rebeldía. Algo así es la inteligencia aplicada, la inteligencia espiritual. Y sabiduría es tener la habilidad de definir qué hacer como padre para guiar la vida de su hijo en esta situación específica que está viviendo. ¿Qué acciones ir donde su hijo y qué acciones tomar para con él? ¿O qué acciones aconsejar a su hijo tomar? Acciones concretas que pueda tomar, que lo haga con sabiduría que venga del cielo. Recuerden que la Biblia nos insta, nos llama a pedir, a clamar por sabiduría. Y también nos dice en el libro de Proverbios que la inteligencia es Dios quien la provee. Esto también aplica, hermano, que le he puesto en un ejemplo de un hijo adolescente. Aplica para tu propia vida, para tus propias dificultades, para tus propias circunstancias, cómo llevar tu vida hacia la obediencia a Cristo.
Pero luego de especificar el tipo de conocimiento, habla del propósito. Luego de decir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ahora habla del propósito. ¿Para qué Dios comparte el conocimiento de su voluntad contigo en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? Y ahí viene nuestro segundo punto. El conocimiento de Dios nos guía a agradarle. El conocimiento de Dios nos guía a agradarle. Versículo 10. Ese es el propósito. Hermano, cuando hablamos del conocimiento de la voluntad de Dios, no estamos hablando del conocimiento completo de la voluntad de Dios. Imagínense qué ostentoso sería de nuestra parte decir que vamos a conocer el conocimiento completo de la voluntad de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, es decir, no podemos ostentar conocer toda la voluntad de Dios. La Biblia, cuando habla de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, está hablando específicamente en un contexto de la vida como creyentes que vamos a llevar a cabo, de la vida que vamos a llevar adelante, conocimiento de su voluntad. Nuestro segundo punto por eso es: el conocimiento de Dios nos guía a agradarle a Él. Versículo 10. Para que anden dignamente del Señor. O como dicen algunas traducciones, en toda complacencia. En toda complacencia. Es decir, que seamos capaces de caminar en nuestra vida, tomar decisiones, llevar a cabo, llevar a desenvolver nuestra vida dignamente delante del Señor. Es decir, como el Señor le agrada. Si Dios le concede conocer su voluntad, hermano o hermana, entonces usted está habilitado para vivir una vida agradable delante de Él. ¿Y sabe qué? Es la voluntad de Dios que usted conozca la voluntad de Dios. Por algo Él la ha dejado aquí revelada. Es la voluntad de Dios que usted conozca la voluntad de Dios. Solo falta que usted caiga de rodillas, de manera personal, de manera individual. Nuestro primer punto de nuestra primera reunión. Y muestre delante de Dios que estés como aquella viuda que va delante del juez injusto, persistentemente, a rogarle, a pedirle, a mostrarle a ese juez, que en este caso es nuestro Dios, que usted anhela, que usted desea ser un conocedor, una conocedora de su voluntad. Si Dios le concede conocer su voluntad, entonces usted está habilitado para vivir una vida agradable delante de Él. Y su responsabilidad, hermano, y eso es lo que detalla este segundo punto, su responsabilidad es esta: obedecer. Obedecer a lo que va aprendiendo. Porque Dios no te entrega así un paquete completo de toda su voluntad de un solo. No. Dios te va alimentando, el Señor te va mostrando, el Señor te va edificando, el Señor te va construyendo, te va entregando pasito a pasito, como dice un profeta, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que dice, renglón tras renglón, va entregándote, va mostrándote, va revelándote su voluntad en su palabra, te va enseñando. Pero ¿qué es lo que va comprobando detrás de cada enseñanza nuestro Dios? Lo que comprobaba con Abraham, que él, Abraham, va a obedecer. Va a obedecer. Y en este segundo punto, nuestra responsabilidad, porque para eso Dios se revela a sí mismo, al hombre. Para que el hombre se comprometa con él a ser transformado a través de la obediencia. Si usted se coloca en la brecha, hermano, en esa brecha, en esa zanja que tiene dos lados, conocer, obedecer, conocer, obedecer. Si usted se coloca en esa brecha, si usted toma esa herramienta para hacer un hoyo en la tierra, ¿sabe lo que está haciendo?
está activando, por decirlo así, su andar agradándole en todo. Está activando delante de Dios el propósito de andar agradándole en todo. Y este caminar tiene como algunos pasos que se describen en estos versículos. Y ahí viene nuestro tercer punto. El tercer punto es que el fruto del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios en la vida de un creyente trae fruto. Versículo 10, y ahí viene nuestro tercer todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Claro, hermano, que hay buenas obras para realizar. La Biblia dice que hemos sido salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero este texto de Colosenses agrega una advertencia. No sé si la logra distinguir. Agrega una advertencia. Tu esfuerzo es llevar fruto en toda buena obra. Porque puede ser que estés dedicado a hacer buenas obras, pero no estás llevando fruto. Fíjese una cosa, que la buena obra es lo que nosotros vemos, usted y yo. Vemos la buena obra. Lo que usted está realizando, yo puedo verlo. Lo que yo estoy realizando, usted puede verlo. Es lo que nosotros vemos, la buena obra. Pero el fruto es lo que Dios ve. Fruto. Y no toda buena obra lleva fruto. Y la exhortación del apóstol Pablo aquí en Colosenses es llevando fruto en toda buena obra. Porque a veces hacemos grandes obras para Dios, pero para Dios son sin fruto. Es decir, que las obras que realizas para Dios no tienen fruto por el puro hecho de que sean hechas para Dios o porque sean hechas para la iglesia, no. Por el puro hecho de ser buena obra hecha para Dios o para la iglesia o porque lo hagas de corazón, no lleva implícito, no lleva asegurado de que esa buena obra lleva fruto para Dios, llevando fruto en toda buena obra. Y esto no es tan evidente. ¿Sabe por qué? Porque el fruto es interno. Es más, pueden haber dos hermanos realizando exactamente la misma buena obra. La misma buena obra. Y puede ser que uno de esos hermanos esté llevando fruto para Dios y el otro no. Porque el fruto proviene de tu relación con Dios, de tu vínculo de obediencia personal a Dios y su palabra. Y mire, quiero que recordemos la parábola de David, que está en Juan capítulo 15. Algunos conceptos sobre esta parábola. No vamos a ir a leerla, pero quiero que recordemos algunos conceptos. Vamos a leer un versículo por ahí, pero primero recordemos esa parábola que estoy seguro que la hemos leído. La parábola de la vid verdadera. Juan capítulo 15. Primera pregunta. ¿Quién es que está trabajando en esa parábola? Fíjese lo que dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué agrega después? Mi padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos. Quien sabe un poquito de viñedos, sabe que la vid debe ser trabajada para que sea fructífera. Fruto, porque estamos hablando de fruto en toda buena obra. Para que la vid sea fructífera, debe ser trabajada, debe ser cavada, debe ser limpiada. Sus ganchos deben ser guiados, algunos ganchos deben ser sacados.
Si usted la vid la deja crecer solita, va a producir uvas, pero va a producir poquita uva. Si usted trabaja sobre la vid, tiene un viñador, tiene un labrador, probablemente esa vid va a producir mucho. Y en esta vid que relata nuestro Señor, hay dos niveles de producción y un tercero que no produce fruto. El pámpano que no lleva fruto, el pámpano que lleva más fruto y el pámpano que lleva mucho fruto. El que no lleva fruto, el que lleva más fruto y el que lleva mucho fruto. Y este relato de la vid verdadera dice en el versículo 8, en esto, fíjese bien, en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis fruto. ¿Dice así? Dice así, en que llevéis mucho fruto. Es decir, y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado, ¿quién? Mi Padre, el labrador de la viña. Dios, hermano, está obrando sobre tu vida y sobre la mía. Y Él no quiere que tú seas un pámpano que solamente produce fruto. Él quiere que tú seas de aquellos pámpanos que produce mucho fruto. Y para eso Él trabaja en tu vida. Pero trabaja en tu vida contigo, no sin ti. En esto es glorificado y que seáis así mis discípulos. Al Padre Celestial le interesa mucho que tú lleves mucho fruto para Él. Para eso Él trabaja en tu vida y en la mía. Y su trabajo es mostrarte, revelarte, guiarte en el conocimiento de Él o de su voluntad. Está el pámpano que no lleva fruto. Y mire, el pámpano que no lleva fruto, hermano. Y hay personas que sin ser creyentes hablan de Cristo, asisten a la iglesia, es más, incluso ofrendan a Dios, hablan de Dios, tienen un lenguaje cristiano, andan con una Biblia en su brazo, leen la Biblia, comparten incluso versículos. Ellos mismos se sienten unidos a Dios y unidos a Cristo y unidos a la iglesia. Se sienten a sí mismos pámpanos. Es más, incluso cualquiera de nosotros aún le puede hasta decir hermano. Solo hay un pequeño detalle. No lleva fruto. No lleva fruto. Pero el fruto que Dios ve, ¿cuál es ese fruto? El fruto de la vida de Cristo en ti. Si Cristo está en tu vida, Dios producirá su fruto en ti. Si no hay fruto, pues no tienes la vida de Dios en ti. Por más que estés pegado a la vida, y lo que tienes que hacer es convertirte. Y este pámpano que lleva fruto, la parábola dice, y ya vosotros estáis limpios, le dijo a sus discípulos. Ustedes son pámpanos de los que llevan fruto, no son pámpanos de los que no llevan fruto. Ustedes ya están limpios. El Padre ya hizo un primer trabajo sobre ustedes. El Padre los limpia, nos limpia por la palabra misma. Es decir, que la palabra de Cristo Dios la toma y la usa para limpiarte, para prepararte. Dios usa su conocimiento, el conocimiento de Él y de su voluntad, para limpiarte, para prepararte, para que tú produzcas ese fruto que le honra a Él. Y enseguida hay un trabajo que nos corresponde a nosotros, en la misma parábola. Permanecer. Que yo permanezca en Él y que su palabra permanezca en mí. Y entonces el Señor, en la misma parábola de la vid, introduce un símil, lo inserta ahí la parábola de la vid y hasta a veces no se entiende. Coloca otro símil que no es la vid,
pero un símil cortito que aparece en el versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero está inserto en el pasaje completo de la Biblia, no se ha salido de ahí. Y este símil, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, tiene su propósito para que entendamos en qué consiste la vida altamente fructífera. Porque el Padre dice, en esto es glorificado mi Padre, en que seáis así mis discípulos, que lleven mucho fruto. Y este símil de la amistad condicionada que coloca el Señor Jesús aquí. ¿Cómo es este tipo de amistad? Que parece que es condicionado, o me obedeces o no eres mi amigo. ¿Eh? Pues no es así, es lo que el Señor está intentando decir, hermanos. No es lo que el Señor está queriendo explicar. El Señor tiene bastante autoridad para mandarnos sin que seamos nosotros sus amigos. Así que si Él quiere mandarnos, nos manda. No necesitamos ser sus amigos. Así que no es el sentido de lo que el Señor está diciendo. El Señor está queriendo que entendamos esto, con este símil muy cortito del verso 14. Que así como una amistad es realmente amistad en la medida que ambas partes se conocen mutuamente y hacen cosas para conocerse en línea con ese conocimiento para poder bendecir a la otra parte, a su amigo. En otras palabras, está diciendo, la única manera que ustedes sean realmente íntimos conmigo es que me conozcan como si yo fuera un amigo. Pero la manera de conocerme es a través de mis mandamientos. Por eso dice, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque si tú quieres realmente conocerme, a nuestro Señor, si realmente me quieres conocer, te vas a tirar de cabeza a conocer mis mandamientos y a guardarlos. Yo le digo a mis hijos a veces, que son chiquitos aún, eh, como yo soy mucho más grande que ellos en edad, en tamaño, en experiencia, voy delante de ellos y a veces les entrego mandamientos a mis hijos. Algunos de esos mandamientos no los entienden y otros sí. Pero ¿saben qué? La forma que ellos tienen de conocer a su padre es que ellos pongan atención a las instrucciones que le doy. Porque si yo les estoy dando esas instrucciones, es porque estoy recogiendo todo el bagaje de lo que yo sé para bendecirlos. Entonces, si ellos realmente están interesados en conocer a su Padre, van a procurar conocer sus mandamientos y guardarlos. Por eso el Señor dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo mando. Porque si realmente están interesados en conocerme, van a guardar mis mandamientos. Y en ese instante retoma la vida verdadera y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, que cuando te dediques de corazón y de mente a conocerle y a entenderle y a obedecerle, entonces estás siendo un creyente altamente fructífero. Entonces tu alma está comenzando a alinearse con Dios y se podrá cumplir eso de todo lo que pidierais al Padre para que Él os lo dé. En una ocasión, una hermana, hace muchos años atrás, estaba haciendo una muy buena obra. Hablamos de buenas obras con fruto de lo que está hablando Colosenses. Buenas obras. Que en toda buena obra haya fruto. Hacía una muy buena obra porque estábamos preparando una conferencia. Y nuestra hermana estaba al frente de todo lo que era alimentación, porque ella se dedicaba mucho a eso y era experta en eso. Y estaba sirviendo al Señor en eso, en los preparativos, preparándonos para el día de las conferencias, con las compras, con las organizaciones, quién va a servir esto, quién va a hacer aquello, quién va a estar a cargo de esto. Ella era
encargada de eso, preparativos. Y un día me llama, me pide que vaya a su casa para conversar sobre la conferencia. Y me dice, hermano, tengo que pedirle ayuda. Y me dice, hermano, usted sabe que estamos trabajando varios hermanos y hermanas en este tema de la cocina y de la alimentación. ¿Sí? Correcto. Pero ¿sabe qué, hermano? Con esta hermana no nos llevamos muy bien. No nos llevamos muy bien. Ya hemos tenido varios chispas. Y me dice así, ¿usted podría ponerla en otro servicio? En otra área. Aquí nos vamos a funcionar. Entonces, bueno, le dije, hermana, primero que todo, yo no ando poniendo ni sacando. Y segundo, y lo más importante, la buena obra debe llevar fruto. Usted está llevando una obra, aquí una buena obra. Pero aquí no se trata de preparar la comida para el Señor. Ese no es el servicio. El servicio es agradar al Señor realizando la obra. Entonces, ¿qué debe hacer usted para agradar al Señor en su relación con su hermana realizando esta obra? ¿Ese es realmente lo que usted debe cuestionarse? Y someter su propio carácter para llegar a llevar fruto realizando una buena obra. Entonces, ¿cuáles son las obras las obras llenas de fruto que tu hermano o hermana realizas? Obras, buenas obras, llenas de fruto, que tú realizas en tu hogar, con tu esposo o con tu esposa. ¿Cuáles son aquellas que realizas para con tus hermanos en la fe, en la iglesia o fuera de la congregación? ¿Cuáles son aquellas que realizas para fortalecer a tu iglesia local? ¿Cómo en todo esto estás obedeciendo en lo íntimo a Cristo y su palabra? ¿De qué forma todas estas cosas buenas que haces, buenas obras, están respaldadas por una obediencia sincera, personal, individual, muchas veces invisible, pero obediencia al Señor, tu Señor? Cuarta enseñanza, el compromiso de Dios es y será revelarse a sí mismo. El compromiso de Dios es y será revelarse a sí mismo. A Dios le agradó eso, es un misterio, pero así es Dios. Versículo 10 dice, creciendo, versículo 10, segunda parte, luego que tú tienes fruto en toda buena obra, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que cuando usted se somete, hermano o hermana, se somete a llevar fruto con su servicio, porque está vinculado ese creciendo en el conocimiento de Dios a llevar fruto en toda buena obra. Cuando usted se somete a llevar fruto con su servicio, es decir, no solamente a servir, no solamente a realizar una actividad que es buena, sino a llevar fruto para Dios en su servicio, entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Dios da el siguiente paso, no antes. Dios, pero lo hace con certeza, Dios da el siguiente paso. Ojo, Dios, no usted, Dios. Dios en vista de esto, Dios en vista que Él observa su servicio, su buena obra, pero la observa que usted la realiza con fruto, es decir, con una obediencia intrínseca en lo personal a su Dios. Entonces Dios en vista de esto la hace crecer en el conocimiento de Él. Esta es la misma expresión
del versículo 9, cuando Pablo dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y nuevamente, al igual que ahí arriba en el versículo 9, nuevamente está en pasivo, es decir, no es algo que usted haga, es algo que Dios hace. Dios realiza este conocimiento de su voluntad, el conocimiento de Él en su vida. Dios le guía a usted para que le conozca. Dios le enseña a usted su palabra, que es de donde obtenemos el conocimiento de Dios. Dios le enseña cómo corregir su vida. Es Dios quien le enseña a aplicar su palabra en su propia vida, hermano, hermana, y en su entorno. Pero fíjese bien, Pablo ora que Dios lo llene a usted del conocimiento de su voluntad. Verso 9. Luego usted se pone en la brecha de la obediencia a Dios, buscando agradarle, desde lo privado hacia lo público. Y usted sirve a Dios de esta manera. Entonces ahora Dios vuelve a entregarle una nueva ola de conocimiento de Él. El conocimiento que a usted lo transforma, que lo cambia. Como lo que le pasó a Pedro, que estuvimos viendo en la barca la semana pasada. Nunca más Pedro volvió a ser el mismo luego de ese evento. O como lo que le pasó a Saulo camino a Damasco. Nunca más Pablo volvió a ser el mismo. O como lo que se nos es llamado a nosotros que nos suceda en Corintio, cuando dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Ese es el verdadero conocimiento adquirido de Dios en su vida. Cuando usted es transformado, transformada, cambiada. Dios interviene en tu vida para enseñarte, para guiarte, para traer a tu alma el conocimiento espiritual de Dios, para acomodar lo espiritual o lo espiritual a través de su palabra y de su espíritu. O como dijo el mismo Señor Jesucristo, Él, hablando del Espíritu Santo, tomará lo mío y os lo hará saber. Ante lo cual debemos preguntarnos, y tú debes preguntarte, hermano, ¿en qué está consistiendo nuestra vida cristiana realmente? ¿Realmente estamos siendo creyentes que de forma consciente nos sometemos voluntaria y explícitamente a obedecerlo? Tal vez no en perfección, definitivamente, pero sí nos sometemos consciente, voluntaria y explícitamente a obedecerlo. Estamos teniendo una relación con Dios en donde tenemos un ejercicio de obediencia a Él y en este contexto le servimos públicamente. En este contexto de obediencia en lo personal, le servimos en buenas obras públicas. Está nuestro hogar, tu hogar, hermano o hermana, independiente si tu hogar es un hogar conformado por creyentes o no, pero está tu hogar recibiendo el fruto de tu relación con Dios. Está mi iglesia local, recibiendo el beneficio de un hombre o una mujer que se ha puesto en la brecha de la obediencia, que comprende que conocer a Dios en lo privado te guía a obedecerle y que hacer obras buenas así trae mucho fruto para Dios. Cierro solamente repitiendo el propósito de nuestra enseñanza y aprendizaje. Que comprendas la importancia de pedir conocer su voluntad y que sepas que el propósito de conocer la voluntad de Dios o de conocer a Dios es andar en fidelidad a Dios. 4 puntos hemos visto hoy. Dios se revela a sí mismo para transformar tu vida. El conocimiento de Dios nos guía a agradarle. 3. El fruto de su conocimiento en toda buena obra. Y 4. El compromiso que Dios tiene contigo
es revelarse a sí mismo. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, mi hermano.